Buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación Fuentes Fijas, Norma de Emisiones. Hoy nos acompaña un experto en gestión de calidad y monitoreo ambiental. Antes de dar inicio y presentar a nuestro invitado, les daremos algunas indicaciones. Su micrófono debe de permanecer apagado para evitar interrupciones. En el caso ustedes deseen hacer alguna pregunta o alguna observación, pueden hacerlo en la parte inferior de su pantalla en el icono Q&A que está allá abajo. También lo pueden hacer en el chat, lo único que sí lo sugerimos que lo hagan en el icono de Q&A porque el chat algunas veces se mueve muy rápido y nos cuesta visualizar las preguntas. Si no, pueden levantar su mano y nosotros con gusto le habilitamos el micrófono. También recordándoles que es importante que al momento de ingresar, ingresemos con el link que nos llegó a nuestro correo, ya que es un link único. Por favor, no lo compartamos, ya que a la hora de emitir los certificados nos genera interferencia, ya que Zoom lo genera como un solo participante. Si alguien lo perdió o algo, nosotros con mucho gusto se lo volvemos a reenviar. Esto es para futuras capacitaciones. Al final de la capacitación, nosotros vamos a enviarles los certificados de participación. Estos serán enviados a todos los participantes que cumplieron con el 100% del tiempo. Bueno, sin más, les voy a presentar a nuestro invitado. Ha sido en sus diferentes funciones, ha sido asistente de laboratorio, ha sido coordinador de sistemas de gestión de calidad, también ha sido coordinador de salud, seguridad y ambiente, también gerente de producción. Actualmente se desempeña como gerente administrativo y coordinador de monitoreo ambiental, gerente técnico y gerente técnico regional. Sea bienvenido el ingeniero Edgar Antonio García del Pozo. ¿Quiero? Sí, muchas gracias, mucho gusto. Un gusto, vamos a habilitarle, no sé si poner su cámara, ingeniero, para que lo conozcamos, veamos si puede compartir. Ahí está. Sí. Entonces. Usted me indica que no tiene problema con compartir pantalla, si no yo veo aquí cómo la solución. No, déjeme ver, aquí lo voy a hacer ahorita. Muy bien. Creo que ya está bien, ¿verdad? Vemos muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Cámara de Industria de Cortés por la oportunidad que nos da al Laboratorio Coquimsa de poder compartir con ustedes este importante tema que es sobre el monitoreo de fuentes fijas allá en Honduras. Para esta charla yo voy a tomar en consideración el Acuerdo Ejecutivo 1566-2010, que es el reglamento para el control de emisiones generadas por fuentes fijas, ¿verdad? Ya que este es un reglamento, como vamos a ver más adelante en la charla, que todos los entes generadores de emisiones que tengan una chimenea en sus empresas deben de cumplir con este reglamento, con este acuerdo ejecutivo. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Primero, pues vamos a ver como que cuando vamos a hacer un monitoreo de fuentes fijas, de chimeneas, ¿cómo es que deberíamos de hacerlo? ¿Qué objetivos son los que nos podemos plantear cuando vamos a hacer un monitoreo de fuentes fijas? Primero, pues deberíamos hacer una caracterización de las fuentes. Esto es, inicialmente realizar un inventario general de las fuentes, es decir, bueno, yo tengo 3 chimeneas, yo tengo 5 chimeneas, ¿verdad? Y saber cada una, pues, de qué parte del proceso o para qué parte del proceso es que se utiliza y tener, pues, toda esa información.
También esto sería establecer un programa de monitoreo de calidad del aire, pues cuando nosotros ya hemos caracterizado los contaminantes que nuestras chimeneas emiten, pues podemos ver cómo hacer para monitorear en los alrededores de nuestra área, de nuestra empresa, para ver que si algún contaminante que yo estoy emitiendo pueda estar afectando a los alrededores. Y también pues se debería hacer una caracterización para definir un diseño de control de emisiones. Si yo tengo que las chimeneas en mi empresa generan muchos contaminantes, entonces yo debería de ver la forma cómo puedo diseñar un sistema para disminuir esas emisiones, de forma que pues la contaminación al ambiente sea menor. Entonces, esto sería desde el punto de vista que podemos hacer el monitoreo para caracterizar las fuentes de contaminación. También podemos hacer para determinar el cumplimiento de las normativas, ¿verdad? Y por eso es que yo les decía que íbamos a ver en esta charla un poquito sobre el acuerdo ejecutivo, porque esa es la normativa, tanto se debe, y esta indica que hay que hacer un monitoreo de las fuentes fijas, ¿verdad? Por lo tanto, esa parte, digamos que es la que se debe cumplir al hacer el monitoreo en las chimeneas que emiten estos contaminantes. Pues acá les decía, ¿verdad? En Honduras, perdón, tenemos el reglamento para el control de emisiones generadas por fuentes fijas. Esta pues es una imagen del diario oficial cuando salió el reglamento para su inicio de control. También se puede hacer un monitoreo en fuentes fijas, en chimeneas, para determinar la eficacia de los sistemas de control. Si nosotros ya establecimos ciertos controles que nos van a servir para disminuir la cantidad de emisiones al ambiente, pues deberíamos de monitorear con frecuencia para estar seguros de que ese monitoreo, para estar seguros de que los contaminantes se mantienen controlados, es decir, que nuestros sistemas de limpieza de los gases de la chimenea están funcionando bien y se mantienen bien, ¿verdad? Entonces es otro aspecto que se puede tomar en consideración al hacer el monitoreo en las fuentes fijas. Y por supuesto que se puede hacer monitoreo para apoyo a investigación científica, ¿verdad? Aunque en nuestros países en Latinoamérica se hace poco, por lo menos en Centroamérica se hace poco esto, pero sí hacer estudios que relacionen enfermedades respiratorias con las emisiones de los contaminantes es algo que en algunos países se realiza, ¿verdad? Bien, el muestreo de los contaminantes de las fuentes fijas. La metodología que se utiliza para poder hacer estos monitoreos está tomada del CFR, el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. Esta es un libro, son una serie de libros, ¿verdad? Una serie de normas que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene y es una recopilación de todos los procedimientos que se hacen para fuentes fijas. Y que es el título 40, es el que tiene todo lo que se conoce y lo que se describe sobre las metodologías de muestreo de fuentes fijas, de muestreo y de análisis, porque algunos de los métodos que se utilizan para la caracterización de las fuentes fijas también requieren pues un análisis de laboratorio y ese análisis también está incluido en estas metodologías, ¿verdad? Entonces son tanto metodologías de muestreo como de análisis. Básicamente, para poder hacer un monitoreo se necesita un equipo similar a este que estamos viendo acá. Para conocer un poco cómo es el equipo, si ustedes no han tenido la oportunidad de verlo, pues el equipo tiene una sonda de muestreo
esta sonda es la que se va a introducir en la chimenea para poder tomar la muestra o hacer una medición, dependiendo de si estamos haciendo una medición directa o solamente vamos a tomar una muestra para después analizarla. Luego tiene una parte que se llama caja caliente y caja fría. Y esta caja caliente es una parte del sistema que se mantiene a una temperatura estable, a una temperatura definida, y que es el lugar donde adentro está colocado el filtro que va a servir para hacer el monitoreo de material particulado. Entonces, hay varios métodos para hacer análisis de material particulado en las normativas de la EPA, pero esta caja caliente se utiliza cuando se utiliza el método 5, que es el más común y se requiere una temperatura estable y una temperatura única para poder hacer ese monitoreo. Luego del sistema que viene la sonda, pasa por la caja caliente, después el sistema viene a algo que se le llama la caja fría. Esta caja fría tiene unos burbujeadores que están sumergidos sobre hielo, agua con hielo, y por eso se le llama caja fría. Y estos burbujeadores son los que nos sirven para hacer alguna toma de una muestra, ¿verdad? Dependiendo del parámetro que vayamos a analizar. Y pues se le llama así caja fría porque, como les digo, está conectada, está con bastante hielo, ¿verdad? Con refrigeración. Después sale el tubo, digamos, que viene del tren de muestreo hacia un cable que va a conectar toda esta parte que es lo que va a servir para hacer el muestreo con una consola. Esta consola va a permitir hacer más importantes para poder hacer el muestreo. Para hacer estos muestreos de fuentes fijas es necesario que la velocidad de succión que esta bomba de vacío va a generar para poder tomar la muestra o succionar la muestra dentro de la sonda de muestreo sea con la misma velocidad que la velocidad que tienen los gases que van dentro de la chimenea. Por lo tanto, esta consola es la que nos va a servir para medir cómo está la velocidad dentro de la chimenea y poder, poder hacer que la bomba funcione a velocidad, ¿verdad? Que lo que está ingresando en la sonda de muestreo. Entonces, por eso es que esta consola tiene varios controles, hay varias cuestiones que hay que tomar para poder utilizarla. Y pues está la bomba de vacío finalmente, que es donde se va a generar la succión para poder tomar las muestras, ¿verdad? Si lo vemos como una imagen, pues sería así, ¿verdad? Esta es la boquilla, que es donde va a ingresar la muestra que vamos a succionar, pasa por la caja caliente, que es donde yo les decía que está el filtro, después pasa por la caja fría, que es donde están los burbujeadores y es un baño de hielo, y después por el cordón umbilical llega hasta la bomba de succión y también hasta la parte donde está el manómetro, que es lo que yo les decía que sirve para poder hacer toda esta cuestión del monitoreo isocinético. Todo el manómetro pues está directamente unido a un tubo pitot. Ya vamos a ver un poquito de esto, que es lo que nos va a servir para poder hacer la verificación del flujo en la chimenea. Así es como debe quedar entonces en una plataforma de monitoreo el equipo, ¿verdad? Aquí podemos ver todo el equipo, todo el tren de muestreo unido con el cable hasta la consola. Este cable hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, nosotros en Coquimsa tenemos de 2 tamaños y podemos acoplarlos de forma que podemos alcanzar hasta más de 50 metros. Pero algunas veces las chimeneas son muy altas, entonces es necesario subir también la consola a alguna plataforma, ¿verdad? O a cierto nivel para poder llegar hasta la altura donde están los puertos de monitoreo en la chimenea.
lo ideal es de que la consola se quede abajo, ¿verdad? Para que, como es el equipo, digamos, electrónico más delicado, para que no tengamos la posibilidad o la necesidad de subirlo, que pudiera quedar en la parte abajo. Entonces, por eso el cable hay como les digo, de diferentes tamaños y hay bastante largos. Aquí pues ya esta era una foto, la anterior era una foto, digamos, de estudio, ¿verdad? De estudio de cómo funcionan las chimeneas. Esta ya es una foto real en la que se puede observar, ¿verdad? Igual ahí la sonda que está siendo introducida en un puerto de monitoreo. Y en la superficie, como les decía, ahora en el suelo está la consola, ¿verdad? Muy bien. Les decía que para esto del monitoreo en fuentes fijas es necesario que la velocidad de succión sea igual a la velocidad del flujo de la chimenea. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde se observa un dibujo con una chimenea y se mira que en la parte interna pues tiene metida una sonda, ¿verdad? Entonces, viendo esta boquilla, que es por donde va a entrar la muestra, podemos tener tres opciones. En la primera podemos ver que el flujo de los gases está más alto, está más bajo que el flujo de succión. Entonces, cuando pasa eso, lo que sucede es de que las líneas de flujo internas de la chimenea se van a desviar para entrar dentro de la boquilla, porque se está succionando a una velocidad mayor. Y por lo tanto, aquí no vamos a tomar una muestra representativa, ¿verdad? Porque vamos a tomar más contaminantes de los que deberíamos de estar tomando o de los que están pasando por la chimenea. En el caso contrario, cuando la succión está siendo muy pobre y el flujo del gas es más, el flujo del gas es más alto, la velocidad es más fuerte, entonces va a suceder lo contrario. Los materiales se van a desviar y van a pasar sobre la boquilla y no van a ingresar a la boquilla. Entonces, cuando pasa esto, igual, no vamos a tener una muestra representativa porque va a entrar menos material del que está pasando por la chimenea. Entonces, lo ideal para tomar una muestra representativa es que la velocidad de succión en la boquilla sea igual a la velocidad del flujo del gas que está pasando por la chimenea. Y entonces ahí sí vamos a tomar una muestra representativa. A esto es a lo que se le llama en fuentes fijas isocinetismo y es algo muy importante a tomar en consideración cuando se va a hacer un muestreo en las chimeneas, ¿verdad? Porque si no hay isocinetismo, no vamos a lograr tomar una muestra representativa y por lo tanto no vamos a poder hacer una buena caracterización de las emisiones de nuestra chimenea. ¿Cómo son los métodos entonces que se utilizan para el muestreo? Les decía que todos están tomados del libro del Código de Regulaciones de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces, para poder hacer un muestreo, tenemos que cumplir con los métodos iniciales de la EPA. En primer lugar, tenemos el método 1, que es la determinación de los puntos de monitoreo y la ubicación de los puertos de muestreo. Esto es súper importante porque para poder lograr este isocinetismo que les explicaba, es necesario saber ubicar bien en el área de la chimenea cuáles son los puntos de monitoreo, en qué lugar de todo el largo de la chimenea se deben ubicar esos puertos de muestreo. Básicamente el método, así muy en resumen, tiene un criterio para poder establecer el lugar donde se deben de colocar los niples para poder colocar el puerto de muestreo. Y el criterio es que el puerto de muestreo debe colocarse a por lo menos 2 diámetros antes de la salida de los gases y 8 diámetros antes de la última perturbación.
Acá el diámetro se refiere al diámetro de la chimenea, ¿verdad? Estamos hablando de voy a poner como ejemplo acá una chimenea circular, aunque las metodologías de la EPA también involucran chimeneas que no son circulares, pero para cuestión de la explicación vamos a utilizar esto que es lo más común, ¿verdad? Que las chimeneas sean circulares, con un diámetro circular. Entonces, este es el diámetro de la chimenea. Pues el método dice que en teoría, después de la última perturbación, deberían haber 8 diámetros y ahí es donde hay que colocar el puerto de muestreo. Y después hacia arriba, antes de la salida de los gases, debería haber como mínimo 2 diámetros. ¿Esto por qué es? Porque lo que nosotros necesitamos es de que acá en el largo de la chimenea no haya flujo ciclónico. Es decir, el gas que viene del horno, del motor, de lo que sea que está, para lo que sea que está sirviendo la chimenea, viene en una dirección que puede provocar mucha turbulencia, pero con la altura debería de volverse de nuevo un flujo laminar. Entonces, pues está calculado que al hacer esto, las 8 diámetros, ya el flujo que pasa por acá ya debería de ser un flujo laminar y por lo tanto aquí sí se va a poder hacer una muestra, se va a poder tomar una muestra representativa, ¿verdad? Porque ahí en esta parte ya se va a poder lograr el isocinetismo. Entonces, por eso es de que está establecido en el método 1 esta cuestión de los 8 diámetros de la última perturbación al puerto muestreo y 2 diámetros hacia la salida de los gases. Hacia arriba es igual, porque al momento de salir, el viento puede provocar acá una perturbación. Si el puerto de muestreo está muy arriba, entonces puede haber perturbación que no me va a permitir tener un buen isocinetismo y por lo tanto no vamos a poder tomar una muestra representativa, ¿verdad? Entonces esto es, digamos que del método 1, lo básico, y es muy importante porque las empresas tienen que tomar en consideración esto si es que no tienen bien ubicados sus puertos de muestreo o que no han ubicado puertos de muestreo, ¿verdad? Porque hay personas que ofrecen, por ejemplo, tomar las mediciones a la salida de los gases, ¿verdad? Y entonces no se cumple con esto del isocinetismo y por lo tanto no se puede tomar una muestra representativa. Entonces, la metodología EPA eso es lo que quiere lograr, ¿verdad? Ese isocinetismo. También hay un criterio mínimo. Lo anterior es el criterio ideal, ¿verdad? Lo que se quiere lograr, lo que se debería de lograr, pero hay un criterio mínimo que la EPA permite para probar si se logra el isocinetismo y poder hacer el muestreo. Y esto es que antes del puerto muestreo, entre el puerto y la última perturbación puede haber 2 diámetros y a la salida 0.5 diámetros, ¿verdad? Entonces, eso sería como el mínimo, no es el ideal. En un caso como este, hay que evaluar si se logra el isocinetismo para poder tomar una muestra representativa, pero si la chimenea tiene estas condiciones, sí se puede probar hacer la medición. Después de que bueno, aquí tenemos unos ejemplos de cómo es que funciona esto. Por ejemplo, tenemos una chimenea que tiene un diámetro de 3.8 metros, otra es muy pequeña de 0.65 y otra de 1.25 metros de diámetro. Y aquí están sus medidas. La distancia A, que sería, como vimos acá, del puerto de muestreo hacia arriba. La distancia A, en este caso, son 25 metros. La distancia B, que es del puerto de muestreo hacia abajo, 10 metros. En este caso, 2.7 metros hacia arriba y 6 metros hacia abajo. Y en esta chimenea número 3, 3 metros hacia arriba y 2.1 metros hacia abajo. Entonces, veamos que habíamos dicho que el ideal es que en la distancia A haya 2 metros, 2 diámetros
y en la distancia B es 8 diámetros. Veamos la chimenea número 1. Cuando nosotros relacionamos el diámetro, que es 3.8, con la distancia A, nos da un valor de 6.57. Y la distancia B nos da un valor de 3.63. Entonces, podemos ver que con estos dos valores cumplimos con la distancia A, que el máximo debería ser, el mínimo debería ser 2, pero no cumplimos con la distancia en B, que debería de ser 8. Pero sí se cumple con el criterio mínimo permitido, que es de A, 0.5 diámetros y B, 2 diámetros. Entonces, como sí cumplimos con el criterio mínimo, podemos decir que esta chimenea sí la podemos trabajar y que tenemos que ver si logramos el isocinetismo. Veamos la chimenea número 2. Al relacionar la altura con el diámetro, nos da en el punto A 4.15 y en el punto B 9.23. Entonces, igual aquí en esta podemos ver que sí cumple, que esta chimenea sí cumple con las características ideales, porque la distancia A debería ser 2 y la distancia B debería ser de 8. Entonces está por arriba, por lo tanto esta chimenea sí cumple con el criterio ideal. Con seguridad vamos a encontrar un buen isocinetismo y poder hacer una buena medición. Vamos a esta tercera. Esta chimenea tiene en la distancia A 2.4 y en la distancia B 1.68. Entonces, vemos que para el criterio ideal solamente cumplimos con la distancia A, pero no con la B. Y con el criterio mínimo cumplimos con la distancia A, pero no cumplimos tampoco con la distancia B. Por lo tanto, esta chimenea va a ser difícil que podamos lograr un isocinetismo y que por lo tanto podamos hacer un buen monitoreo representativo de ella. Cuando ya se tienen estos datos y ya se ha observado esto, que más que todo, como les decía, es para poder definir dónde deben estar los puertos de monitoreo, entonces debemos de utilizar unas tablas para calcular la cantidad de puntos que vamos a hacer para una medición. Estas tablas se utilizan de esta forma, ¿verdad? Ya sabiendo los valores que yo puse acá, el resumen hacia la derecha. Por ejemplo, la primera chimenea que vimos tenía una distancia de 6.57. Entonces la pusimos acá, está muy por fuera del cuadro. Y en la distancia B tiene 3.63, más o menos es por aquí. La segunda chimenea, que habíamos dicho que sí tenía las condiciones ideales, también tenía 4.15, estaba muy por arriba del cuadro, y en la distancia B tenía 9.23, que es más o menos por aquí. Y la última habíamos dicho que no cumplía, ¿verdad? Porque tenía que tener en la distancia B como mínimo 2 y vemos que está por debajo de 2, ¿verdad? En la distancia B. Lo que estoy haciendo es colocar en la parte de abajo, pues los diámetros de chimenea corriente abajo, la distancia B, y en la parte de arriba, los diámetros de chimenea de la distancia A, ¿verdad? Entonces ya con esta tabla nosotros podemos ver cuántos puntos de medición dentro de la chimenea vamos a tener que hacer para hacer este monitoreo. Entonces, en el caso de esta chimenea que vemos acá, nos está indicando que debemos hacer de 24 o 25 puntos. En el caso de esta que se cumple, porque no cumple completamente con el criterio, ¿verdad? Se recuerdan que esta era la que cumplía con el criterio mínimo. Entonces, esta tiene que hacerse internamente más puntos para lograr una muestra más representativa. En cambio, esta otra que sí cumple con las características, podemos ver acá que dice que deben hacerse 12 mediciones. El lugar donde indica las mediciones internas es esta línea que está como que con gradas, ¿verdad? Entonces, en esta chimenea van a ser 24 mediciones, en esta chimenea van a ser 12 mediciones, ¿sí?
Entonces, de esa forma es como de una forma muy sencilla, ya sabiendo el criterio ese de los diámetros equivalentes en distancia A y distancia B, se puede saber cuántas mediciones hay que hacer dentro de la chimenea. ¿Qué se hace después? Se utiliza una tabla en la que se va a establecer el porcentaje de la distancia a la cual dentro de la chimenea hay que hacer el muestreo. Entonces, es una tabla similar a esta. Vamos a ver, el ejemplo que tengo acá es una chimenea que tiene 6 puntos, ¿sí? Entonces, si nos vamos acá a la parte que tiene 6, vemos que aquí hay valores 4,4, 14,6, 29,6. Estos son porcentaje de la distancia que hay en el diámetro de la chimenea. Entonces, ¿qué significa eso? Si estamos viendo la chimenea así, digamos, de forma perpendicular o paralela, más bien, y aquí es donde está la entrada, el niple, donde está el puerto de monitoreo. Entonces, eso significa que el primer punto de travesía tiene que estar a 4,4% de la distancia del diámetro de la chimenea. Es decir, el diámetro de la chimenea es desde aquí hasta aquí, todo su diámetro. Entonces, el primer punto va a estar a 4,4% de la distancia. El segundo punto va a estar a 14,7, el tercero a 29, el siguiente se va hasta 70, después 85 y después 95. Esto es lo que nos dice esa tabla. ¿Cómo lo pasamos a centímetros? Pues multiplicando el diámetro de la chimenea por el porcentaje, y eso nos da que en este caso estamos usando un diámetro de 1,25, eso nos va a dar 0,55 metros, igual a 5,5 centímetros. Entonces, esta primera medición va a ser a 5 centímetros de donde empieza la parte interna de la chimenea. La siguiente punto es a 14,7. Eso nos va a dar un resultado de 18,4 centímetros, ¿verdad? Es el segundo punto a 18,4 centímetros de donde está el inicio de la parte interna de la chimenea y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se hace entonces ya estando en campo? Que el técnico que va a hacer el muestreo toma una cinta métrica, la coloca, digamos, a la par de la sonda y va a ir anotando en ella. Puede hacerlo con una cinta o algo, o con un marcador, o de alguna forma, y va anotando dónde están las distancias a las que debe de introducir posteriormente, cuando vaya a hacer el muestreo, la sonda. Debe tomar en consideración el niple. Por ejemplo, si a mí lo que me interesa es del diámetro interno hacia el fondo de la chimenea, pero tenemos toda esta distancia que es el dispositivo, ¿verdad? El niple, donde está la tapaderita para mantener la chimenea cerrada. Entonces, tengo que considerar esto. En este caso, se está centímetros este aparato, el niple. Por lo tanto, el primer punto ya no va a ser a 5,5, sino que a 15,5. Entonces, eso es lo que se debería de marcar acá en la sonda, ¿verdad? ¿Para qué sea? Para que que va a estar subido en la chimenea introduciendo la sonda únicamente sepa que debe de poner en el punto 1, después en el punto 2, después en el punto 3. Cada vez que la persona que está manejando la consola se lo indica, él debe de introducir un poco más la sonda, ¿verdad? Y de esa forma se van tomando diferentes mediciones. Cada una de las minutos, y esto es porque para cada una de las mediciones se mide la velocidad del flujo y se ajusta la velocidad de succión. Entonces, cuando eso ya ha sido ajustado, entonces se procede, se libera, digamos así, la succión y ya se procede a la toma de la muestra. Se detiene, se pasa al punto número 2, se vuelve a medir la velocidad, se iguala la velocidad de succión y se toma la siguiente muestra y así. Entonces hay que hacerlo todo. Para poder hacer la muestra representativa es necesario que hayan 2 puertos de muestreo. Únicamente cuando las
chimeneas son muy pequeñas, todo esto que yo les estoy hablando es cuando las chimeneas son arriba de 61 centímetros. Si las chimeneas son más pequeñas, es posible hacer un solo puerto, pero lo normal es que las chimeneas sean más grandes y por lo tanto se necesitan 2 puertos. ¿Cuándo se necesita más? ¿Cuándo se necesita que hayan 4 puntos de muestreo? Cuando las chimeneas son demasiado anchas, el diámetro es muy grande y por lo tanto la sonda no la podemos introducir hasta el final del otro punto de muestreo, ¿verdad? Cuando pasa eso, es necesario hacer 2, digamos, en la misma dirección, 2 puertos para poder introducir la sonda hasta el medio y por el otro lado poder introducir la sonda hasta el otro lugar. Pero lo más común es poder hacerlo solo con 2 puertos de muestreo, ¿verdad? Muy bien. Todo esto es sobre el método 1, ¿sí? Que como les digo es muy importante para poder lograr hacer una muestra representativa. Luego tenemos el método 2, que es la determinación de la velocidad de los gases en la chimenea. Para esto se utiliza una tabla similar a la que ya les había mostrado para las mediciones, solamente que en este caso, pues ven ustedes que es un poco distinta, ¿verdad? Porque acá la grada, pues solo tiene 2 opciones, 16 y 12. Todo esto, como les decía, es cuando las chimeneas son mayores a 61 centímetros, ¿verdad? Cuando son menores, entonces, si son entre 0.3 y 0.61, esta grada sería acá 8 o 9 mediciones. Entonces, para poder medir la velocidad, también inicialmente hay que hacer algunas mediciones. Por lo tanto, se utiliza esta tabla de la misma forma para definir el número de mediciones que hay que hacer en todo el interior de la chimenea. Y como les decía, se utiliza un tubo pitot. Este es un equipo que permite hacer la entrada del flujo y que ésta vaya a través hasta llegar al manómetro, a través de todo el cordón hasta llegar al manómetro y después vuelva a salir y salir exactamente en la misma dirección, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de cómo hacer esto. Se dice diferentes tubos pitot, ¿verdad? Este es un tubo pitot en forma en S, que se le llama. Para poder hacer el cálculo, pues hay una ecuación que se necesita. Ustedes pueden ver acá que lo que se mide son las diferentes presiones de la velocidad del gas. Por eso es de que se utiliza el manómetro, ¿sí? Y que al final pues se hace un promedio de las presiones para determinar cuál fue el promedio de velocidad en todo el monitoreo. Es necesario medir la temperatura del interior en la chimenea y la presión, también la presión, porque después vamos a hacer una corrección a temperatura y presión estándar. Entonces también es necesario poder hacer estas mediciones. Muy bien, luego tenemos el método 3, que es el análisis de los gases de combustión mediante la utilización de analizadores electroquímicos. Realmente, si hacemos esta medición de los gases de combustión con aparatos que solo van a servir para medir, estamos realmente haciendo el método 3A. ¿Verdad? El método 3 es una forma distinta de hacer la medición de los gases. Pero lo más fácil y lo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto hacemos es que tenemos un aparato como este en el que pues lo introducimos en la sonda y él nos mide el contenido de oxígeno, de dióxido de carbono, el contenido de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono. ¿Verdad? Nos mide todos los gases. Entonces, eso es lo más sencillo y por lo tanto, así es como usualmente se hace en las chimeneas. Sería el método 3A. Después viene el método 4, que es la determinación del contenido de humedad de los gases mediante un monitoreo de condensación. Medir la humedad es importante porque después nosotros vamos a tener que comparar estos resultados que vamos a obtener contra
alguna normativa, en este caso contra la normativa de acá de Honduras. Por lo tanto, es necesario saber el contenido de humedad para después aplicar un factor y poder hacer todos los cálculos de los diferentes parámetros en seco. Porque como la humedad puede ser muy variable en las chimeneas, los estándares y las normativas están hechas en base seca, para que así podamos tener, digamos, un buen factor para poder comparar los resultados, ¿verdad? Si cada quien comparara sus resultados en base húmeda, como la humedad es muy diferente, no podríamos hacer realmente una comparación. Entonces, este método 4 es muy importante. Y es una forma muy sencilla. En el tren de muestreo, en la caja fría, se coloca en el primer burbujeador agua, pero un volumen conocido, ¿verdad? En el segundo también se coloca agua. El tercer burbujeador se coloca vacío y el cuarto burbujeador se coloca sílica gel. ¿Sí? Así se puede ver acá. Como les digo, los dos primeros que tienen agua, un valor que nosotros lo medimos con una probeta por lo menos, ¿verdad? Entonces, a este tubo, por ejemplo, se le agregan 100 mililitros de agua y a la sílica gel se agregan 200 gramos de sílica gel seca. Eso sí es importante, que previo a poder colocar la sílica en el tubo, debemos estar seguros de que la sílica está recién secada, ¿verdad? Ese es un procedimiento que se hace en el laboratorio. Entonces, se hace las mediciones de velocidad, ¿verdad? Y en todo esto, pues, se hace esta parte para determinar la humedad. ¿Y qué va a suceder? En los tubos que tenían agua, como el agua se va a condensar, la humedad que viene de la chimenea, al estar aquí en el hielo, se va a condensar. Entonces va a haber un aumento en el volumen inicial de agua. Pueden ver ustedes en esta tablita que les puse por acá. Inicialmente habían 100 mililitros y al final se midió 124 en el primer tubo. En el segundo habían 100 y después se midió 106. El que estaba vacío, pues estaba vacío y después resultó con 5 mililitros de agua. Y la sílica gel se pesa al terminar el muestreo y después, y tenía 200 gramos, que fue lo que pesamos inicialmente, y terminó con 209 gramos. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ya saber toda la cantidad de agua que los gases tienen. ¿Sí? Después se hace una serie de operaciones para determinar al final el contenido de humedad. En este caso, pues el contenido de humedad, de acuerdo a estos datos, es 8.20% de humedad, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto es importante porque después tenemos que hacer todos los cálculos en base seca para poder comparar contra las normativas. Posteriormente viene el método 5, ¿verdad? Ya vieron que para poder hacer para poder llegar a este método 5, que este sí ya es la medición de material particulado, hemos tenido que hacer inicialmente todos los métodos del 1 al 4 y por eso es de que es tan importante seguir esta metodología de la EPA. Ya para el material particulado, pues ya necesitamos el filtro. El filtro, pues previamente tiene que haber sido pesado en el laboratorio. Para poder pesar el filtro inicialmente debe haber sometido a ciertas condiciones ambientales específicas que después se tienen que igualar cuando se vuelva a pesar el filtro ya con el material particulado, ¿verdad? Entonces, yo les explicaba que en la caja caliente es donde se coloca el filtro. Al terminar el monitoreo, se espera que se enfríe, se saca y se guarda para llevar al laboratorio y así poder medir el material particulado. Luego tenemos muchos otros métodos que se pueden hacer que están incluidos en el código de regulaciones de la EPA. Y pues yo les puse acá los que se utilizan comúnmente en Honduras y que están descritos en la normativa. Tenemos el método 6, que es dióxido de azufre, que también se puede hacer como método 6C, que sería la determinación de dióxido de azufre mediante
los equipos que son de medición y que tienen un sensor que mide directamente el dióxido de azufre. El método 6 sería tomar una muestra y después llevarla al laboratorio y analizarlo. También tenemos el método 7, que es el método de dióxido de nitrógeno, o de óxidos, más bien de óxidos de nitrógeno. Y este método puede hacerse también, el método 7, que es tomar una muestra y posteriormente analizarla en el laboratorio, o puede hacerse el método 7E. El método 7E, que es con, igual que les decía, con analizadores electroquímicos, tiene la ventaja que el equipo me va a medir el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno y el nitrógeno. Entonces, voy a tener yo toda la gama de los diferentes especies de nitrógeno que se están formando por un procedimiento de combustión, ¿verdad? Por un proceso de combustión en la chimenea. El método EPA 8 es neblinas ácidas, ¿verdad? En muchos casos se quiere medir al ácido sulfúrico que se forma por algún proceso y por lo tanto está este método y es importante medirlo. El método 9 es la determinación visual de opacidad. Se puede hacer con esta metodología o con la que comúnmente se utiliza también es utilizar un aparatito que con un filtro va a marcar y va a marcar por la cantidad de carbón que está pasando, digamos, en la chimenea. Y después esa mancha de carbón se compara contra una cartilla de comparación de colores y ahí se establece cómo está la opacidad. La determinación visual es solamente ver la salida de la chimenea y observar cuánto pues puede variar, ¿verdad? Pero también queda mucho así a la visual, ¿verdad? Depende de la condición del viento y otras cosas. Entonces se hace también normalmente este otro que les digo, que es con un aparato que succiona y me deja una mancha de color oscuro y después se evalúa contra una carta de colores. El método 23 es para análisis de dioxinas y furanos. Este método pues utiliza una columna con un material empacado en la columna que es el que va a retener los compuestos orgánicos, ¿verdad? Las dioxinas y los furanos. Este análisis después se hace con cromatografía de gases, se extrae, ¿verdad? Con un solvente el material orgánico que ha quedado retenido en el empaque de la columna y después esto se analiza con cromatografía de gases. El método 29 es el método para análisis de metales. En el método están definidos los metales que se miden, pero se pueden medir algunos otros metales también. Y esta metodología es por medio de soluciones que se colocan en los burbujeadores. Lo normal es que se coloca en dos burbujeadores, se coloca para análisis de la mayoría de los metales y en otro burbujeador se coloca una solución específica para análisis de mercurio. Y después pues se hace en el laboratorio una serie de mezclas de las soluciones de los burbujeadores para poder hacer los análisis de todos los metales y de mercurio. Los análisis se pueden hacer con absorción atómica, con ICP, ¿verdad? Con plasma. Y esto, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el método 18, que es la determinación de compuestos orgánicos volátiles. Esto se puede hacer con diferentes métodos. Se puede tomar una muestra del gas en una bolsa especial para toma de muestra de gases y después analizarla en el laboratorio. También se pueden utilizar métodos de medición directa de compuestos orgánicos volátiles. Lo mismo es el método 25A, que es la determinación de carbono orgánico total, ¿verdad? Es similar, lo único es de que el método 18 son los volátiles y en cambio el método 25 es carbono orgánico total. Y el método 26 es la determinación de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico o cloruros y fluoruros, ¿verdad? Que muchas veces también es importante medirlo en las chimeneas. Esta es un análisis en la que se toma la muestra también con los burbujeadores y posteriormente por medio de cromatografía iónica se hace la separación y la medición.
Y tenemos también el método 10, que es el de monóxido de carbono, que básicamente se hace también con analizadores electroquímicos, ¿verdad? Es decir, equipo que hace directamente las mediciones en la chimenea. Muy bien. Esto sería así bastante en general, ¿verdad? Todas las metodologías CEPA, ¿verdad? Que se pueden hacer. Hay otros métodos también. Yo voy ahorita a hablarles algunas generalidades del reglamento, ¿verdad? Porque esto pues era para que conociéramos un poquito cómo se realiza el monitoreo, pero yo les dije que les iba a platicar también un poco sobre el reglamento. Entonces veamos algunos detalles. Primero, ¿cuál es la competencia? Es decir, ¿quiénes van a ser los encargados de velar porque se cumpla ese reglamento en Honduras? En primer lugar, la Secretaría de Estado en su despacho de Recursos Naturales y Ambiente. También la Secretaría de Estado en su despacho de Salud y las municipalidades. Y ahí en el reglamento está, para que ustedes lo puedan leer, cada uno de ellos, qué es lo que tiene como, cuáles son sus definiciones, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? En todo esto de los monitoreos de fuentes fijas. Por ejemplo, el despacho de Recursos Naturales y Ambiente, una de sus atribuciones es, ellos son los que deben de llevar el registro de todas las chimeneas que hay en la República. Es decir, todas las personas deben de comunicar al Ministerio de Ambiente qué chimeneas son las que tienen y qué contaminantes son los que emiten, qué equipo es el que utilizan para la limpieza de los gases y estar pues constantemente dando los resultados de los monitoreos que se hagan. Entonces, es el despacho de Recursos Naturales y Ambiente el encargado de ver toda esta parte. El despacho de salud, por decirles una de sus funciones, ellos deben velar por la salud de las personas que están en los alrededores de lugares donde hay chimeneas. Entonces, deberían ellos de ir a hacer pruebas, digamos, de médicas para evaluar la salud respiratoria de la gente y ver de que no estén las emisiones provocando daños a la salud. Y las municipalidades, entre otras de sus atribuciones, está más que todo como que velar porque dentro de su municipalidad los entes que sean emisores y que tengan chimeneas, pues estén cumpliendo con la reglamentación, ¿verdad? Es decir, estén cumpliendo con los límites máximos permisibles y que por lo tanto no estén emitiendo demasiados contaminantes. Y si así fuera, pues deberían de advertir y de avisar ya al despacho de Recursos Naturales y Ambiente para ir viendo qué se puede hacer para que se mejore esa situación, ¿verdad? Entonces, como les digo, ahí en el reglamento está descrito cada una de estas entidades qué es lo que tiene que hacer en estas cuestiones. Está la parte del registro de los entes generadores de emisiones. Entonces, ahí está como que el procedimiento de lo que se debe hacer para que cada una de las chimeneas de las empresas que son generadores de emisiones debe hacer para registrarse como generador, ¿verdad? Entonces, ahí está descrito qué es lo que debe hacer. Importante leer esta parte en el reglamento para poderlo seguir, para poder seguir y hacerlo. Luego está la parte del control de las emisiones y dentro de esta parte está muy importante las obligaciones de los emisores, ¿sí? Y ahí podemos ver algunas cosas como que indica que se debe emplear un equipo de control, ¿verdad? Esto quiere decir de que, como yo les mencionaba al principio, al hacer la caracterización, yo debo de ver cómo son los contaminantes que yo estoy emitiendo y por lo tanto instalar equipos de control para disminuir la cantidad de contaminantes. Entonces, esto es lo que dice acá que es una obligación. Emplear esos equipos de control para la disminución si se necesitan, ¿verdad? Porque puede ser de que alguien en sus procesos las emisiones cumplan con la reglamentación sin necesidad de usar un equipo de control, pero
Hay otros casos en los que sí es necesario hacer una limpieza de los gases. Las instalaciones deben ser adecuadas para el monitoreo, ¿verdad? Y por eso desde que yo les recalcaba que era tan importante la metodología EPA, ver lo de los lugares correctos donde se debe de colocar los puertos de monitoreo, los lugares, digamos, cuando las chimeneas son muy altas, las rampas, todas las instalaciones deben ser adecuadas para poder hacer el monitoreo. Hay que caracterizar las emisiones, ¿verdad? Definitivamente, y reportarlas, registrar cuáles son sus fuentes fijas y las emisiones, ¿verdad? Era esto que yo les decía de que estaba definido cómo es el registro que se debe hacer ante el despacho de recursos naturales y ambiente. Se debe llevar bitácora de la operación y mantenimiento porque de esa forma se puede demostrar que el equipo que se está utilizando para el control de las emisiones se mantiene en buen estado y que por lo tanto en los monitoreos se obtienen buenos resultados. Hay que hacer los monitoreos de acuerdo a los procedimientos porque ya vamos a ver ahorita más adelante que aquí en el reglamento, en el acuerdo ejecutivo, nos indica qué metodología es la que se debe utilizar para cada uno de los parámetros que hay que analizar. Entonces, hay que seguir los procedimientos como reportar anualmente los resultados del monitoreo, ¿verdad? Porque vamos a ver también que el reglamento indica que estos monitoreos deben hacerse una vez al año, aunque pues puede variar esto, ¿verdad? Porque recuérdense que siempre el Ministerio de Ambiente, pues cuando les hace las inspecciones, ellos pueden decir, no, usted tiene que monitorear 2 veces en el año, o puede ser que a alguien le pidan más. Entonces, pero lo que el reglamento indica es que como mínimo debe de hacerse anualmente y reportar anualmente a mi ambiente. Y luego tenemos la prohibición de diluir, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si fuera agua residual, nosotros sabemos que las reglamentaciones de agua residual prohíben también diluir. ¿Qué sería en ese caso? Que cuando vamos a tomar la muestra de agua residual, le pongamos un chorro y una manguera de agua limpia para que cuando tomemos la muestra nos salga la muestra más diluida y que los parámetros salgan más bajos. Pues aquí sería lo mismo. Está prohibido agregar aire, agregar oxígeno o algo de forma que cuando hagamos las mediciones los contaminantes salgan más bajos de lo que son, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante, hay que leerla, todo el detalle de las obligaciones de los emisores. Después viene la parte de la normalización y ahí es donde ya habla de los límites permisibles de las emisiones y yo les decía de la metodología que se debe de llevar en el muestreo y también dice que toda industria que genere emisiones debe cumplir con esos límites permisibles, ¿verdad? Entonces eso es importante de tenerlo en consideración porque si en mi empresa hay una chimenea, entonces se debe de cumplir con este reglamento. ¿Qué pasa si no se cumple con el límite permisible del año y se está en una zona sensitiva? Bueno, zona sensitiva acá se refiere a áreas que pueden ser habitacionales o laborales y que pueden verse directamente afectadas por las emisiones de las fuentes fijas, deteriorando la calidad del aire. A eso se les llama dentro del reglamento área sensitiva. Y dice que si uno no cumple con los límites permisibles y se está en una área o zona sensitiva, se debe realizar un modelo de dispersión. ¿Qué es el modelo de dispersión? También está la definición ahí en el reglamento. Es una simulación del comportamiento de los contaminantes y su concentración considerando las condiciones meteorológicas, ¿verdad? Entonces, esta imagen que ustedes pueden ver acá es lo que es un modelo de dispersión
se le ingresan a un sistema que ya está creado porque hay programas para hacer modelos de dispersión que se pueden comprar, ¿verdad? Y uno mismo puede hacer su modelo de dispersión, o si no, nos pueden contratar a nosotros, que podemos hacer también modelos de dispersión para ustedes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Es meterle toda la información, altura de la chimenea, el flujo de la chimenea, cuál es el combustible que se está utilizando, las condiciones meteorológicas, las condiciones topográficas, detalles de los edificios que puedan estar cercanos a la chimenea, cuestiones de producción, ¿verdad? En relación al uso de las chimeneas, etcétera. Se pide una gran cantidad de información y con esto el modelo matemático logra hacer esta dispersión o esta simulación de la dispersión de los contaminantes. Súper importantes son los datos meteorológicos, ¿verdad? Porque son los que nos van a indicar cómo se comporta el viento, la dirección, la velocidad. Y entonces se logra hacer algo así. ¿Para qué nos sirve esto? Porque de esta forma se puede observar cómo se van a ir diluyendo y hasta dónde van a llegar los contaminantes que se emiten en las chimeneas. Sí, el objetivo del modelo es verificar que no se excedan los valores de calidad de aire ambiental. ¿Sí? Eso es, para eso es de que se solicita hacer ese modelo, porque también la norma nos da esta tablita que son los parámetros de calidad de aire en zonas sensitivas. Ver ahí que está el dióxido de azufre, el material particulado PM10, material particulado PM2.5 y el dióxido de nitrógeno. Y aquí están los valores límite para un monitoreo de 24 horas. Normalmente los monitoreos de calidad de aire se hacen por 24 horas. Entonces, nosotros podemos, ya que después que se ha hecho el modelo, entonces se mira esta tabla y se ve que en las zonas sensitivas el modelo no indique que se va a sobrepasar estos valores. Si se sobrepasan esos valores, sería muy bueno que se pudiera hacer un monitoreo de calidad del aire para que entonces ustedes puedan observar si se está pasando de esos valores o no, ¿verdad? Porque como estos modelos realmente es una simulación, ¿sí? No es que sea la verdad, ¿verdad? Entonces es bueno siempre, aunque la norma no lo indica así, pero es bueno siempre hacer un monitoreo de calidad de aire para verificar que los modelos de dispersión de contaminantes pues están, digamos, dentro de lo que está bien, ¿verdad? Muy bien. Cuando sí se sobrepasan los valores de calidad de aire, es decir, el modelo se observa la tablita y se mira que sí están más altos. Yo les decía que se debía hacer un monitoreo de calidad del aire, pero lo que el reglamento dice es de que se debe hacer ajustes en el control de las emisiones. Es decir, se deben tomar las acciones necesarias para mejorar los controles de forma de que las emisiones vayan a disminuir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la normativa sobre esto de la calidad del aire. Cuando hay cambios de tecnología, de combustible, de infraestructura, se debe efectuar una caracterización de la calidad del aire y compararla con la tabla. Entonces, aquí pues ya viene esta parte de la calidad del aire que pues se utiliza algunos aparatos similares a los que yo les pongo en esta imagen y con ellos se puede medir o hacer tomas de muestra de material particulado, de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y de otros contaminantes para poder evaluar si ahora que hubo algún cambio, pues eso va a afectar más adelante cuando ya esté funcionando ese cambio. Es decir, debería de medirse, hacerse un monitoreo de calidad de aire previo al cambio y después un monitoreo de calidad de aire después cuando ya esté funcionando la nueva tecnología o el nuevo combustible o lo que sea, porque así
se puede comparar el impacto que va a tener al ambiente esos cambios que se puedan hacer en las chimeneas. Si cuando se hace la caracterización de calidad de aire, a esta que se refiere acá, hay una pobre calidad del aire, entonces igual la normativa indica que se debe elaborar un modelo de dispersión para asegurar que ese proyecto de los cambios de tecnología o el cambio de combustible o de infraestructura no vayan a alterar negativamente los valores de la calidad del aire. Cuando los resultados del modelo de dispersión indican que la desmejora de calidad del aire, que va a haber una desmejora de la calidad del aire, entonces se debe planificar antes de entrar en operación que se incorpore nuevos controles, ¿verdad? Porque aquí lo que puede estar pasando es de que los controles no están cumpliendo con su objetivo y por lo tanto hay que cambiar o hay que verificar, dar mantenimiento o ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Muy bien. Luego, por ahí habla sobre el monitoreo. El monitoreo indica que se debe realizar una vez por año y que debe ser por un laboratorio registrado como prestador de servicios ambientales en la Secretaría de Ambiente. ¿Sí? Entonces, era lo que yo les decía, ¿verdad? Ese sería como que el inicial, el mínimo, pero puede ser que el Ministerio de Ambiente, al revisar el ICMA, les pueda indicar a ustedes que tienen que monitorear 2 veces al año o más, ¿verdad? Eso no lo podemos saber, pero todo va a depender de la evaluación inicial que se realice. Al finalizar el monitoreo, se deben de presentar los resultados a la Secretaría de Ambiente, ¿verdad? Entonces, si es una vez al año, ese informe de resultados se presenta a la Secretaría y los entes generadores que operen con equipo de monitoreo en línea deben calibrar sus equipos una vez al año. Esto también es posible, ¿verdad? Porque hay tecnología que tiene sensores ya instalados dentro de la chimenea y que ellos pueden estar midiendo los contaminantes. Entonces, es válido, pero el reglamento sí indica que se deben de calibrar los equipos una vez al año. Por lo tanto, lo que vamos a tener que reportar al Ministerio de Ambiente es de que sí se está haciendo esos procedimientos de calibración. Luego está esto me llamó bastante la atención y es muy interesante porque hay una parte dentro del reglamento que habla sobre es un fomento para la reducción de emisiones. Esto deben de leerlo porque si ustedes todavía no han, digamos, no han definido sus controles en sus chimeneas, esto les va a ayudar para que ustedes puedan hacer algunas deducciones ahí de impuestos y cosas así que lo pueden utilizar para poder hacer para tener ese beneficio, ¿verdad? Entonces, me pareció muy bonito que el reglamento lo incluye porque piensan también pues un poquito en el bolsillo de las empresas, ¿verdad? En la bolsa de las empresas y les dan como que estos incentivos para que puedan hacer las mejoras para la reducción de las emisiones. Luego está la parte de infracciones y sanciones, ¿verdad? Que sí marca ahí algunas bien detalladas infracciones y cómo van a ser las sanciones. Incluso da los montos a los que se va a ascender cuando sucedan diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, importante también leer esa parte en el reglamento porque de repente se puede cometer una infracción y sin estar uno enterado de que está haciéndolo, ¿verdad? Y luego vienen las disposiciones finales que habla un poco de los medios de evacuación en las chimeneas, de que las chimeneas tienen que ser construidas para tener una buena dispersión de los contaminantes y vuelve a hablar otra vez de la facilidad que debe haber para hacer monitoreo. Es decir, todo lo que venimos viendo de cumplir con el método 1 de la EPA. Luego, dice en las disposiciones finales, serán 6 meses para registrarse a partir de que se habilite el registro.
¿verdad? Entonces, pues los 6 meses desde que se habilitó el registro ya pasaron, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es de que si usted todavía no ha registrado sus fuentes fijas, que lo haga, ¿verdad? Que se acerque a la Secretaría de Ambiente y que pues con ellos usted pueda hacer el registro de las chimeneas. Este es el REP, que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, ¿verdad? Es esta página de, está, digamos, en funcionamiento. A mí me llamó la atención que dice que la fecha límite para hacer el reporte del año 2019 era el 31 de marzo, pero no dice el reporte del año 2020, ¿verdad? Entonces, no sé si realmente por la cuestión de la pandemia dieron como que un poco más de tiempo y esto está como que un poco detenido. Ese detalle no lo sé, pero sería bueno de averiguar porque, como les digo, está esta página. Ustedes la pueden buscar en internet y aquí es el lugar donde se puede reportar, ¿verdad? Y pues ahí pueden leer ustedes cómo es que se debe hacer el reporte. Hay algunos formularios que están definidos en el reglamento, ¿verdad? Y entonces es de averiguar esto, ¿verdad? Como les digo, lo importante aquí es pensar un poquito en el ambiente y pensar en que si no hemos hecho el registro, pues que lo hagamos, ¿verdad? Para que así podamos ya cumplir con lo que está establecido en la reglamentación. Después dice que los entes generadores de emisiones deberán implementar tecnologías para cumplir con los límites permisibles dentro de los 5 años. Es que ustedes cuando revisen la normativa se van a dar cuenta que los parámetros están definidos por 5 años, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es un ejemplo de la tabla. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí dice el contaminante, material particulado, medición de opacidad, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y está año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿Verdad? Entonces, esto hace alusión a esto que dice el reglamento, que se deben implementar las tecnologías para cumplir dentro de los 5 años. Entonces, uno puede ir como que, o podía ir como que cumpliendo, ¿verdad? Supongo que a una empresa nueva, pues debería de una vez tratar de utilizar los del año 5, ¿verdad? Porque si se va a invertir en sistemas de control, es mejor invertir de una vez en algo que nos vaya a asegurar de que vamos a cumplir con la normativa, ¿verdad? Y pues luego, esto está en la parte de los anexos. Ya después de todo esto que vimos de la normativa, vienen los anexos. Y los anexos son los límites máximos permisibles, ¿verdad? Yo tengo una tabla acá con un resumen porque como nosotros nos dedicamos a hacer estos monitoreos, entonces esta tabla a mí me sirve para cuando platicamos con los clientes o cuando las personas del departamento de servicio al cliente platican con los clientes, actualizar un poquito lo que la norma dice para cada una de las empresas, porque los anexos están por lugar, tipo de empresa. Por ejemplo, aquí en el podemos ver los anexos del 1 al 5, ¿verdad? Y vemos acá que el anexo 1 es para plantas generadoras de energía, el anexo 2 para plantas de cemento, el anexo 3 para calderas y hornos, el anexo 4 para plantas de cal y procesamiento de granos. Acá pues nos indica qué tabla es la que está en el reglamento donde están los parámetros para comparar. Y hay dentro de la tabla 1, en este caso, hay 1, 2, 3, 4, 5 tablas distintas, dependiendo, como pueden ver ustedes ahí, de si es motor, si son calderas, si es turbina y el combustible, ¿verdad?
Luego, pues en cada una de las tablas está indicado los límites máximos permisibles, que esto pues no lo muestro acá, pero era similar a esto que yo les mostraba, ¿verdad? Material particulado. Aquí dice miligramos por metro cúbico normalizado, 350, 300, 250, 200. Eso sería el límite permisible. Y también está descrito para cada uno de los anexos, para cada uno de los tipos de empresa, los métodos que se deben utilizar y los parámetros que se deben medir. Entonces, si vemos, para ver solo uno, ¿verdad? El anexo 1, plantas de generadoras de energía para motores de combustión interna que utilizan búnker o diésel, hay que hacer material particulado, opacidad, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. ¿Y qué metodologías? EPA 5, EPA 9, EPA 6 y EPA 7 o EPA 7E. ¿Verdad? Entonces, así es como están todas las tablas. Entonces, aquí vemos otras tablas de ellas, ¿verdad? Si se dan cuenta, en las primeras, pues, son más que todo los parámetros básicos, ¿verdad? Que son material particulado, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, porque esos son provenientes de procesos de combustión. Acá en plantas de cemento, pues sí están colocados ya otros, ¿verdad? Como estos metales, ácido clorhídrico, fluorhídrico, dioxinas y furanos, ¿sí? Y aquí en de carbón mineral, aquí también hay mercurio en esto por ser de carbón mineral, ¿verdad? Y pues en las siguientes anexos, ¿verdad? Aquí tenemos los anexos del 6 al 14. Ver que hay en algunos casos otros tipos de monitoreos, ¿verdad? Como compuestos orgánicos volátiles, compuestos orgánicos totales, neblinas ácidas, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y etilamina, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen que buscar cuál es el anexo y qué tabla es la que debería de usted cumplir para poder hacer sus monitoreos y después poder reportar al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes ubiquen cuál es, de acuerdo al tipo de fábrica, de tipo de producción que ustedes tienen, cuál es la que a ustedes les afecta, porque en cada una de ellas, en cada uno de los anexos, hay algunas indicaciones importantes, ¿verdad? Eso no lo puse acá porque sería de hablar mucho y de cada una, pero sí tienen sus indicaciones importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el tamaño de las calderas y cosas así, ¿verdad? Entonces es bueno revisar, ¿verdad? Ver cuál es la que me afecta y leer ahí para ver todas las indicaciones que puedan estar mencionadas, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo lo del reglamento. Nosotros en Ecoquimsa, pues, les ofrecemos estos servicios, monitoreos ambientales, en los que, pues, les ofrecemos el monitoreo de fuentes fijas, ¿verdad? Este monitoreo de chimeneas. Nosotros lo podemos hacer, cumplimos con todas las metodologías que están descritas en el reglamento. También hacemos, en cuanto al área ambiental, monitoreos de calidad de agua residual, hacemos monitoreo de ruido ambiental, monitoreo de calidad de aire ambiental, ¿verdad? Para evaluar esto de los modelos de dispersión. También tenemos un área de salud ocupacional en la que nosotros evaluamos todos los riesgos físicos y químicos que están incluidos en el reglamento de salud ocupacional y que les pueden servir para hacer su evaluación de riesgos dentro de la empresa. Y pues como les decía también por ahí, nosotros también tenemos la opción de poder ofrecerles a ustedes hacer los modelos de dispersión para si ustedes lo necesitaran de acuerdo al reglamento y a las emisiones, ¿verdad? Okay, entonces con esto terminaría. No sé si tienen alguna pregunta o si vamos a tener espacio para las preguntas.
Gracias, ingeniero. Sabemos de que ha sido de mucho provecho esta información para todos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia, este es el momento que lo pueden hacer. Lo pueden hacer a través del icono de Q&A o pueden levantar su mano. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que puedan hacer. Aprovechemos al ingeniero ya que él ha dispuesto de su tiempo para compartir esta valiosa información con nosotros. Bueno, aquí hay alguien que está levantando la mano. Vamos a habilitar el micrófono para hablar. Edgar, ya puede habilitar su micrófono. Sí, bueno, primero que nada es agradecerle al ingeniero por su tiempo y no sé si aquí en Puerto Cortés, en la terminal, llevan algún tipo de estudios al respecto y si es así, pues se nos podrían compartir algo de información. Más que nada, eso es todo. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, trabajamos por allá. Nosotros estamos ubicados, tenemos nuestra oficina en San Pedro Sula. Entonces, sí hemos hecho monitoreo en diferentes lugares de la República y en Puerto Cortés sí, definitivamente que sí lo podemos hacer. Pues ahí en mi pantalla está los códigos. Si usted le da, pues, escanea el código de agréganos, ahí está nuestra información, nuestro teléfono. También lo puede ver aquí abajo, ¿verdad? Nuestra página, nuestro número. Y pues con mucho gusto le podemos mandar información sobre el servicio que usted necesite. Excelente, ingeniero. Pues muchas gracias por su tiempo y pues hasta la vista. Gracias, Edgar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Ya el ingeniero forma parte del laboratorio Ecoquimsa y abajo están los datos de la empresa por si alguien los necesita. Si alguien tiene alguna recomendación sobre otro tema de interés que esté relacionado que podamos impartir, pues puede colocarlo también, que tal y se pueda brindar ese tema, ya que con Laboratorios Ecoquimsa estamos llevando a cabo una serie de capacitaciones, una cada mes hasta ahorita, y esperamos pues sea que cumpla con las necesidades que ustedes tienen. Entonces, una pregunta más, alguna participación más. Contacto de Ecoquimsa y los diplomas de participación van a ser enviados al correo electrónico de todos aquellos que cumplieron con el 100% del tiempo dentro de la sesión. Eso los enviamos posteriormente, recordándoles que para no tener inconvenientes con su certificado es importante que a la hora de inscribirse coloquen su nombre, su apellido y si somos varios de una sola empresa, por favor colocar el correo electrónico de cada uno. Esto se lo digo porque anteriormente ya nos ha sucedido que tal vez hay 2, 3 de una sola empresa y todos se inscriben con un solo correo electrónico y pues ahora todo es sistematizado y Zoom en nuestro caso lo genera como un solo participante ya que lo mide a través del correo electrónico. Igual cuando ingresamos a la sesión, tal vez nos inscribimos muy bien y alguien perdió el enlace, todos ingresamos desde el mismo enlace, también nos genera inconveniente porque Zoom envía cada enlace a cada participante, o sea, cada enlace es diferente. Entonces, si 3 personas se conectaron con el mismo enlace, Zoom lo genera como una sola persona. Entonces, esto es un proceso automatizado que nos tenemos que ir adaptando un poco a ello. Bueno, vamos a ver, acá tenemos 2 preguntas. Acá nos deja Edgar su contacto. Igual yo le voy a hacer llegar esta información al equipo de Ecoquimsa. Y vemos que no tenemos preguntas. Gracias, ingeniero Edgar Antonio, por tomarse el tiempo. Gracias a Ecoquimsa por brindarnos estos espacios de información y sabemos que vamos a seguir impartiéndolos. Gracias a todos los participantes. Que tengan todos feliz tarde. Buena tarde.